la posibilidad de una indemnización, ahora sí, por los daños ambientales que Costa Rica recibió en Isla Portillo. Esa es la primera sentencia que se da de dos que van a ser el día de hoy, otra a las 8 de la mañana, también transmisión de 13 Costa Rica Televisión, pero como bien lo decía usted, doña Laura, se gana y la Corte Internacional de Justicia de La Haya decide establecer un monto de 216 millones de colones, que son unos $378,000 aproximadamente, lo cual es pues bastante menor de lo que pedía Costa Rica, pero sí el doble de lo que estaba pidiendo Nicaragua, que era la contrapropuesta de pago de Nicaragua. Nicaragua estaba pidiendo 100 millones, el equivalente a 100 millones de colones. Así que veremos el análisis sobre este fallo y también las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Manuel González, quien en minutos estará con nosotros también para ampliarnos sobre lo que es este fallo que se dio a las 3 de la madrugada. Recordemos que son dos resoluciones las que va a emitir la Corte Internacional de Justicia, son dos, la otra será a las 8 de la mañana, las hemos transmitido por Costa Rica Televisión, Canal 13 Costa Rica Televisión, las hemos transmitido en vivo, ambas con traducción igualmente, el análisis, reacciones, también reacciones en Nicaragua, vamos a buscar, porque bueno, esto tampoco debe estar siendo de mucho agrado para los vecinos del norte, porque finalmente hay un pago de $378,000, vos bien lo decías, César, 216 millones de colones. Que tienen que ser pagados a más tardar el 2 de abril, o si no empiezan a correr intereses por mora, que es de un 6% aproximadamente. En la sentencia que se dio, la primera sentencia que se dio a las 3 de la mañana, hora de Costa Rica, fue por daños ambientales en Isla Portillos, y la segunda sentencia, que va a ser a partir de las 8 de la mañana, será por los límites marítimos, que era otra disputa que teníamos con el vecino del norte. Así que eso es lo que tendremos también en transmisión, pero por el momento ya está confirmado, hay una sentencia en firme y el monto de 216 millones. Vamos de inmediato con las reacciones del canciller Manuel González. César, hasta Casa Presidencial. Por la invasión que sufrimos, la invasión militar que sufrió Costa Rica en el 2010 y que causó también ciertos daños ambientales en virtud de que trataron de abrir varios caños o canales artificiales, uno de ellos conocido como el caño Pastora, donde se cortaron árboles centenarios, algunos de ellos en un espacio de aproximadamente 7 hectáreas. La Corte resolvió fundamentalmente sobre dos aspectos, el daño ambiental propiamente y los gastos en los que incurrió el gobierno de Costa Rica para atender la custodia ambiental que le había otorgado la Corte en unas medidas provisionales dictadas en el 2013 y también los gastos en los que incurrió para cerrar uno de esos caños. Costa Rica había estimado, adecuadamente demostrado y fundamentado con Bien, estamos escuchando, César, las declaraciones del canciller Manuel González, reacciones de gobierno sobre lo que emitió la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que dice que se pagarán $378,000 a nuestro país, no los 6.7 millones, pero que es la primera condena con daños en la que hay obligación de pagar, de indemnizar a Costa Rica. Nunca antes Nicaragua había perdido un juicio así, de esta manera, y había sido pues obligado a dar una compensación económica. Es la primera vez, pues es en el caso de Isla Portillo justamente, que se dio la denuncia en el año 2010. Había pedido como se da acá en la información oficial, había pedido $188,000 de Nicaragua para compensar a Costa Rica, pero al final la decisión de la Corte fue de $378,000, que son 216 millones. Sí, el doble estaría pagando. Esto es por los daños en Isla Portillo. Así es. César, daños ambientales, después de otra resolución que se había dado en torno por parte de la Corte. Bueno, ya tenemos ahora sí declaraciones del canciller Manuel González.
creemos que lo hicimos adecuadamente, pero por supuesto cuando se somete a un tercero una decisión de esta naturaleza, pues quedamos a lo que este tercero pueda interpretar. Algunos de los gastos no nos fueron reconocidos, a pesar de que en virtud de la invasión debimos desplazar más personal a la zona, más oficiales de seguridad, debimos construir instalaciones adecuadas para que el personal del Ministerio de Seguridad Pública y del MINAE tuvieran las condiciones adecuadas para estar en la zona. Esos gastos no hubiéramos tenido necesidad de hacerlos si esta situación y esta invasión no se hubiera dado y no nos hubiera obligado a tener que defender nuestros intereses y nuestra soberanía. Lo importante es que aquí se le presenta a Nicaragua una oportunidad valiosa para reconstituir un espacio de confianza entre los dos países, ir cerrando estos capítulos que nos han tenido distanciados durante los últimos años en virtud de la invasión, y recordar también que esta tarde, en horas de La Haya, a las 3 de la tarde de allá, 8 de la mañana hora de Costa Rica, conoceremos un segundo fallo que tiene que ver con la delimitación de las fronteras marítimas tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe entre Costa Rica y Nicaragua, un proceso que inició en el año 2014 y que conoceremos también la sentencia final esta mañana. Procederemos ahora al periodo de preguntas, Canal 7. Don Manuel, buenos días. Buenos días. Noticias. ¿Cuánto costó la defensa en este tema? ¿Con esto se abastece lo que se gastó por la defensa? Muchas gracias y muy buena pregunta la que me hace. Aquí quiero una vez más agradecer el trabajo gratuito y desinteresado de la Fundación Neotrópica costarricense, que hizo la evaluación del daño ambiental. Ese fue el estudio con conocimiento costarricense, con expertos de Costa Rica, que gratuitamente ayudaron al país en fundamentar el daño ambiental, que como lo dije anteriormente, había sido estimado en un monto superior al que nos fue concedido, pero la diferencia se basa, y en esto no pretendo ser técnico al respecto, porque para eso está la Fundación, que puede dar muchos mayores detalles, pero uno de los elementos más importantes que redujo sustancialmente ese monto es que no aceptó la Corte la proyección de 50 años que hizo la Fundación Neotrópica para restituir el daño ambiental. Recordemos que hay árboles de más de 200 años que fueron cortados. Creemos que es un monto sumamente conservador el que la Corte definió, pero lo que es importante resaltar es que la metodología planteada, con excepción del plazo proyectado, la metodología planteada por la Fundación Neotrópica fue aceptada, y eso es un avance importante en materia de derecho ambiental internacional. Y de nuevo, mi agradecimiento y reconocimiento a la Fundación por ese aporte que le hicieron al país. En materia de gastos de honorarios, de abogados, quiero también agradecer a nuestro equipo jurídico que estuvo en pleno hoy en la lectura del fallo, quienes se pusieron una vez más la camiseta por Costa Rica y no habían cobrado ningún tipo de honorario para este caso que inició, este reclamo del monto a indemnizar, que inició en enero del 2017, y eso es digno de agradecerse. Continuamos con los compañeros de Canal 13. Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son, por qué cree usted que se dejó de percibir ese monto que la Corte no avaló en algunos gastos, y cuáles serían básicamente esas áreas en las que se hizo gasto por parte de Costa Rica y que pues, la Corte no reconoció? ¿Cree usted que hay algún motivo, podría valorar algo así? Bueno, la Corte ha sido tradicionalmente conservadora en los montos que otorga por compensación entre este tipo de discusiones entre los países. Como lo dije, hay dos elementos principales que conforman el reclamo presentado por Costa Rica y lo concedido por la Corte. Uno, el daño ambiental propiamente dicho, cómo estimar el valor económico de unos árboles que tenían cientos de años de estar ahí, que forman parte además de un terreno declarado protegido por una convención internacional como lo es la Convención sobre Humedales, la Convención Ramsar. Eso le da una
característica diferente, o sea, no son los árboles que puedo tener yo en el jardín de mi casa, ¿verdad? Son árboles centenarios que forman parte de un ecosistema, que producen oxígeno, que tienen una función no solamente en la vegetación y en la estabilidad del terreno, sino también de las aves que están en esa zona. En fin, el daño que se causó tiene un impacto en muchas áreas, y esa fue la metodología que la Fundación Neotrópica nos ayudó a desarrollar y a fundamentar. Ese es un gran aspecto en el que, como lo dije, no se cumplió la expectativa que teníamos por parte de la Corte, en virtud de que nos dio un monto bastante más reducido, pero monto al fin. Lo importante es que hay una sanción acá, claramente establecida por las acciones ilícitas realizadas por Nicaragua en ese territorio costarricense en virtud de una invasión militar en el 2010. Eso quedó absolutamente claro. Y el otro elemento es principalmente gastos directos incurridos por el gobierno de Costa Rica. El factor más importante que estaba ahí incluido eran salarios de nuestros funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio del Ambiente fundamentalmente, que debieron desplazarse ahí para dar mayor seguridad, para dar vigilancia. Hubo necesidad de construir instalaciones para que ellos tuvieran las condiciones adecuadas para permanecer en esa zona, y la Corte interpretó en esos casos que no era indemnizable al país en virtud de que eso era parte como de la actividad ordinaria de nuestros ministerios. Nosotros diferimos, por supuesto, en ese aspecto, porque nosotros debimos desplazar todo ese personal durante muchísimos años, precisamente obligados por la situación a la que nos vimos expuestos por una invasión militar. Si eso no hubiera ocurrido, Costa Rica no hubiera tenido que incurrir en esos gastos de salarios por personal adicional, personal que necesitamos dedicar a la seguridad en otras partes del país. Pero bueno, esa tesis no fue compartida plenamente por la Corte, por lo tanto lo respetamos, pero la argumentación fue debidamente explicada en los escritos que presentamos. Continuamos con los compañeros de Extra TV 42. Muy bien, entonces Radio Colombia. Bueno, ahora estamos esperando, por supuesto, el segundo fallo, pero por lo menos con este, ¿cuál espera usted que sea la reacción de Nicaragua? Evidentemente ellos de alguna forma podrían celebrar de que el monto es muy inferior al que había solicitado Costa Rica, y ya se ve por lo menos la reacción de los medios de comunicación, pero ¿cuál podría ser ya la reacción del gobierno y qué viene a partir de acá con las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua? Bueno, no tendría mucho que celebrar en términos estrictos cuando la Corte lo sentenció al doble de lo que ellos pretendían estimar el daño. Es una de esas situaciones en las que se puede ver medio lleno o medio vacío el vaso. Lo importante es que, y aquí quiero ser muy enfático, Costa Rica hizo un trabajo serio, bien fundamentado, bien demostrado. Aquí no hemos pretendido engañar a nadie, ni a Nicaragua, ni a la Corte. Costa Rica tiene una buena imagen y un buen nombre en los litigios que ha defendido en la Corte Internacional de Justicia. Aquí, como lo dije, sometimos a un tercero, que es la Corte, la decisión final sobre este aspecto, que debe ser ya uno de los últimos pendientes en una relación que ha estado trastocada en su nivel de confianza, en su nivel de fluidez, en su nivel de desarrollo en dos países que somos y seguiremos siendo vecinos. Creo que lo importante acá es que hacer esa invitación de nuevo, muy respetuosa a Nicaragua para que cumpla esa sentencia, esta nueva sentencia de un alto tribunal como lo es la Corte Internacional de Justicia, que ha fijado claramente no solamente el monto, sino los plazos para cumplir con esta obligación del pago de la compensación, y que podamos, como lo dije, pues ir cerrando capítulos pendientes en una relación que debe mejorar sustancialmente. Son muchos los aspectos que tenemos en común. Tenemos temas migratorios, temas de salud, temas de educación, temas de seguridad, temas de comercio. A eso es a lo que deben abocarse las relaciones entre los países vecinos, y no a estarnos defendiendo de invasiones militares que evidentemente no se justificaron ni tienen ninguna justificación en el derecho internacional.
Muchas gracias, señor canciller. De esta manera damos por finalizado este espacio para consultas y les recordamos que a partir de las 8 de la mañana se dará lectura de la segunda sentencia, en este caso de delimitación marítima. Posteriormente los recibiremos en el auditorio de Casa Presidencial para las consultas que tengan a bien. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, estábamos oyendo la reiteración de que la otra sentencia, la otra lectura va a ser a las 8 de la mañana. Ya están nuestros invitados, César, esta mañana, que nos acompañarán. Nos acompañan Francisco Barahona, analista, y también Alan Astorga, académico, investigador y geólogo, exactamente. Y pues, especializado en la frontera norte. Sobre todo. Pongámosle esa especialidad porque es cierto. Así es. Y también tenemos, David nos dice lo que fueron las declaraciones ya de el juez refiriéndose precisamente a la compensación económica que deberá pagar Nicaragua a Costa Rica. Vamos a escucharlas de inmediato. Antes, en el periodo precedente a la indemnización, a la reconciliación, en Costa Rica, como consecuencia de las actividades ilícitas de Nicaragua, la Corte dice que la mayor parte de estos gastos fueron nuevos daños y la Corte otorga a Costa Rica por gastos y consideros susceptibles de indemnización intereses compensatorios sobre los gastos a partir del 16 de diciembre de 2015, es decir, $20,150 y 4 centavos sobre el retraso en el pago que se pronunció el fallo del fondo hasta el total de febrero del 2018, fecha en que se pronunció el presente fallo. La tasa es de 4% y el monto de los intereses se eleva a $20,150. A lo que va a ser lo que era el monto que se estaba fijando de $378,000. La justificación por parte de la Corte. ¿Por qué 216 millones o 378 millones? Lo que sí decía el canciller César es que definitivamente no se restituye, no se paga el daño ambiental, la recuperación del ambiente por la corta de árboles, ese elemento no se incluyó. Así es. Estaban incluyendo también el gasto de honorarios. Los salarios por parte de los salarios del Ministerio de Seguridad. Todos los gastos que tuvo que incurrir. Sí, porque dicen que no es indemnizable la actividad ordinaria de los ministerios. Y bueno, no sé si hay chance o ya está listo el canciller, porque podríamos tener unas reacciones. Ya está listo el canciller. Vamos a ir de inmediato, entonces, vamos a tratar de hacerle algunas preguntas a Manuel González, canciller de la República. Buenos días, canciller. Ya escuchábamos en la conferencia de prensa, algunos consideran que este fallo, lo histórico que deja es que es la primera vez que se condena a Nicaragua a pagar una indemnización, no por el monto que Costa Rica pedía, pero sí por un monto y que tiene un plazo definitivo. ¿Esa es la lectura que ustedes en un inicio estarían haciendo de esta resolución? Estamos tratando de ver si nos escucha el canciller de la República, Manuel González, está con nosotros para ampliarnos un poco más lo que ha sido este fallo, César, de la Corte Internacional de Justicia. El primero, porque esta lectura se dio a las 3 de la mañana de hoy, nosotros la transmitimos con traducción e igualmente vamos a transmitir la otra a las 8 de la mañana, pero eso tiene que ver con los límites marítimos. Ahora sí. No sé si el canciller me pudo escuchar la primera pregunta, pero la vamos a volver a plantear. La lectura en torno a esta primera resolución, a este primer fallo, podría decirse que es una segunda condena, o por lo menos la reiteración de la condena al pedirse que Nicaragua tiene que pagar la indemnización en un plazo mayor, a un plazo mayor del 3 de abril. ¿Es esa un poco la lectura que ustedes están haciendo? Buenos días, doña Laura, muchas gracias. ¿Me escucha? ¿Me escucha, doña Laura?
Bien, sí le estamos escuchando, Manuel González, queremos su reacción de inmediato. Buenos días, doña Laura. Creo que es significativo que... ¿Aló? ¿Me escucha? Creo que no me está escuchando ella. Pero no sé qué será, o sea, está ahí en el micrófono y todo. No, aquí todo está bien. Regálenos un segundo, Manuel, ya no le quitamos el tiempo. No sé, igual yo no sé qué puede estar pasando. Este es el micrófono. Don Manuel González, sí le estamos escuchando. Adelante, más bien está haciendo el gobierno esta lectura en torno a que por lo menos a que se logra, no el monto que Costa Rica estaba pidiendo, es una sexta parte, pero sí, es un 6%, pero sí se logra la condena, se logra el pago de la indemnización por daños ambientales en torno a la invasión a Isla Calero. Sin duda, doña Laura, y muchas gracias por la invitación. Creo que es muy importante resaltar ese aspecto, en el sentido de que todo país que cause un daño a otro debe repararlo, y en este caso es muy especialmente importante porque es un daño ambiental. Es una de las primeras ocasiones en las que la Corte Internacional de Justicia reconoce el derecho a un país a ser compensado por el daño ambiental que le causa a otro. ¿Cuál es el que sufrimos nosotros? Bueno, producto de la invasión militar de Nicaragua a Costa Rica en el territorio de Isla Portillos en el 2010. En relación con el monto, que es importante, que no cumple las expectativas que nosotros teníamos en cuanto a la justificación que habíamos hecho de esta valoración, es importante resaltar que corresponde al doble de lo que pretendía estimar Nicaragua. En efecto, la Corte le ha concedido hasta el día 2 de abril para pagar esta indemnización a nuestro país. Caso contrario, a partir del 3 de abril corren intereses moratorios del 6%. Nuestro interés nunca ha sido abusar de esta situación. Hemos presentado un caso sólido. Reconozco y agradezco el trabajo de la Fundación Neotrópica Costarricense, que desarrolló una metodología de altísima credibilidad para la estimación de este daño ambiental. Recordemos que fue un espacio de aproximadamente 7 hectáreas de territorio costarricense que fue devastada, fueron árboles, unos 300 árboles centenarios que fueron cortados ilegítimamente, ilícitamente por parte de Nicaragua en nuestro territorio, y fue con la ayuda del conocimiento costarricense, de una organización no gubernamental costarricense, que en apoyo a los intereses del país donó su tiempo, donó su trabajo, donó su experticia y gratuitamente nos ayudó con esta estimación. Y el otro elemento de lo que estábamos reclamando son los gastos propiamente en los que incurrió el país en relación con la supervisión de esta zona, el tener que cerrar uno de los caños. Recordemos que ese trabajo lo hicimos en Semana Santa del 2015 y el gobierno incurrió en gastos directos. Algunos de esos gastos fueron debidamente reconocidos por la Corte, otros fundamentalmente relacionados con salarios, remuneraciones de personal del Ministerio de Seguridad y del Ministerio del Ambiente no nos fueron reconocidos. La Corte interpretó que eso era parte del ejercicio normal, ordinario, de una actividad gubernamental. Nosotros teníamos y tenemos una posición diferente en virtud de que debimos, precisamente por la invasión y por los daños que se habían causado, debimos precisamente por ello trasladar de manera permanente, en varios turnos al día, personal del Ministerio de Seguridad y también del Ministerio del Ambiente, y edificar ciertas instalaciones para la permanencia de estas personas, y eso tuvo un costo importante para el país, para nuestro presupuesto, en el que no hubiéramos incurrido si no hubiéramos sido víctimas de esta invasión y de los daños causados por el país vecino.
Don Manuel González, canciller, ministro de Relaciones Exteriores, tal vez reiterar justamente, bueno, el país pedía un monto bastante más alto de lo que al final se da. La Corte pone la cifra de $378,000, Costa Rica pidió cerca de 6 millones. Ya usted mencionó algunos rubros, digamos, que no fueron considerados, pero nos gustaría retomar eso. ¿Por qué tanta diferencia entre lo que pide Costa Rica y lo que pide o lo que da al final la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Bueno, que aún así sigue siendo bastante más de lo que pidió Nicaragua, pero también retomar esto, o sea, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué no se considera el tema del daño ambiental? Ustedes habían dicho, Costa Rica había dicho que había un daño que iba a tardar 50 años en recuperarse. Este argumento no lo acepta la Corte. Entonces, retomar eso, ¿por qué la Corte al final decide descartar esos argumentos, sobre todo en el tema ambiental, de parte de Costa Rica? Bueno, creo que es importante resaltar que en el momento en que Costa Rica hizo la estimación, como lo dije, con la asistencia, con la colaboración de la Fundación Neotrópica, queda demostrado que nuestros estándares ambientales, la valoración de nuestro ambiente que hacemos localmente es mucho más alta y mucho más rigurosa que la que puede ser aplicada a nivel internacional. Hay que recordar también que no existe una sola metodología universalmente aceptada para la valoración del daño ambiental. Aquí la Corte pues hizo estimaciones e interpretaciones, porque como le digo, no hay una regla de 2 y 2 son 4 para la estimación del daño ambiental. La Fundación Neotrópica, de manera correcta, hizo una proyección de 50 años para la recuperación de esa zona a un estado más o menos similar al que tenía antes del destrozo de la que fue víctima. Y era una estimación prudencial, bastante prudencial, si tomamos en cuenta que había árboles de 200 años. Bueno, ese elemento, esa proyección a 50 años, la Corte lo interpretó de otra manera y por lo tanto redujo sustancialmente ese monto. Y en materia de los gastos, ya no de la valoración de ese daño, que tiene una gran dificultad, sino en materia de los gastos en los que efectivamente incurrió el gobierno de Costa Rica relacionado con este tema de la invasión, pues la Corte no nos reconoció los salarios fundamentalmente durante 5 años de policías y funcionarios del Ministerio del Ambiente que debieron instalarse ahí y dar supervisión a la zona. Además, recordemos que hubo varias misiones técnicas, inclusive de delegados de la Convención Ramsar, que nosotros debimos llevar ahí. Es una zona complicada de llegar. La transportación usualmente se hace por helicóptero. Eso implica un gasto importante en horas de vuelo. Y la Corte decidió pues que esa era actividad normal, ordinaria del gobierno y que no debía ser, por lo tanto, indemnizada. Nosotros, por supuesto, pues mantenemos una posición distinta, aunque respetamos y acatamos plenamente la decisión de la Corte. Como he tratado de explicarlo, si no hubiera sido por esta invasión y este daño causado a nuestro territorio, nosotros no hubiéramos tenido la necesidad de desplazar estas personas durante 5 años, estando allá a tiempo completo, transportándolos, dándoles alimentación, habiendo tenido que construir instalaciones para el albergue de estos funcionarios. Esos recursos los hubiéramos destinado a otras necesidades más inmediatas que tiene el país en materia de seguridad y en muchos otros campos. No lo consideramos, por lo tanto, una actividad ordinaria del gobierno, sino extraordinaria relacionada con esta invasión, pero bueno, respetamos la interpretación que dio la Corte. Tal vez, don Manuel González, canciller, estamos también con Francisco Barahona y también con Alan Astorga, pero antes, porque quieren hacerle una consulta aquí en la mesa, antes quisiera preguntarle, desde el punto de vista del derecho internacional, del derecho también ambiental, ¿qué tanto marca esta sentencia? A mí me gustaría oír su opinión, porque usted dice que es la primera resolución en esa dirección de pago de indemnización por parte de un país. Es una de las primeras, no es la única que se ha dado en ese caso,
pero marca una tendencia de la Corte de reconocer más y más, con mayor frecuencia, el tema de los daños ambientales que se causan por parte de un país al otro. Y eso es muy importante de resaltar, forma parte ya de una jurisprudencia internacional que marca una tendencia de protección del ambiente y por supuesto que está muy en línea con nuestra posición de país y con los ejes fundamentales de nuestra política exterior en materia de derecho ambiental, de protección al ambiente, de lucha contra el cambio climático. Canciller, Francisco Barón, analista, le quiere hacer una consulta. Manuel, buenos días. A mí no me sorprende el monto fijado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Me parece que aquí la lógica es bastante normal en términos de que, bueno, sobre todo la parte que ha ganado, y ya Costa Rica había ganado esa sentencia, pues pide, y lo normal es que los tribunales, los jueces, tiren hacia abajo esas expectativas. Ese principio es, digamos, no ha sido roto por lo que estamos viendo, pero además todo lo que tiene que ver con el manejo, digamos, económico por parte del gobierno de Costa Rica podría ser un antecedente interesante para lo que sigue, que es en una hora realmente la definición del tema de los límites marítimos entre Costa Rica y Nicaragua. Y creo yo que ese es el tema central para Costa Rica. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo siente el canciller la posibilidad de que ganemos ese tema que es mucho más trascendente y no de tanto detalle como hemos venido hablando hasta ahora? Sí, definitivamente es un tema de mucho mayor relevancia. El que sigue ahora a las 8 de la mañana, cuando se lee la sentencia relacionada con la definición de los límites marítimos tanto en el Océano Pacífico como en el Caribe. ¿Y por qué es de mayor importancia? Porque lo que se resolvió ahora sobre el monto a indemnizar era un tema muy puntual y, si se quiere, un apéndice de una sentencia que ya había sido dictada y que estaba firme, como lo son estas sentencias de la Corte, desde diciembre del 2015. Aquí, en virtud de que las partes no nos pusimos de acuerdo durante el año que nos concedió la Corte, porque de hecho no recibimos ni siquiera por cortesía una respuesta de Nicaragua, pues como la misma sentencia lo definía, del 2015 sometimos a la consideración de la Corte el fijar el monto en definitiva. La sentencia que sigue es de una enorme importancia para el país. Va a definir qué es Costa Rica, tanto en el Pacífico como en el Mar Caribe, en relación con nuestro vecino inmediato que es Nicaragua. Aquí nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de la Corte, no ser triunfalistas ni lanzar las campanas al viento. Hemos sido muy sobrios en nuestras reacciones y en nuestras opiniones, y no solamente por respeto a la Corte, sino también por respeto al adversario, en este caso Nicaragua, aunque a veces a nosotros no se nos exprese el mismo respeto. Lo que quiero decir es que hemos presentado una argumentación bastante técnica. Usted sabe muy bien que esto no es antojadizo, no se improvisa. Hemos tenido un equipo jurídico sólido que viene trabajando desde hace muchísimos años en varios casos relacionados con Nicaragua. Este no es el primero, aunque uno aspiraría a que fuera el último. En relación con litigios con Nicaragua y que podamos pasar a otra etapa de la relación, pero reviste una importancia enorme, no solamente por el espacio en sí, sino por los recursos naturales que están en esos espacios marítimos. Desde el punto de vista de Nicaragua, ambicionan el gas y petróleo. Desde el punto de vista nuestro, ambicionamos la conservación, ambicionamos una pesca responsable, un aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros que pueden estar en esas zonas. Son perspectivas definitivamente diferentes, pero que también, en cuanto a la fijación definitiva de esos límites, pues hay normas y metodologías internacionalmente reconocidas
no es lo mismo, la misma metodología para el Pacífico que para el Caribe, donde hay una concavidad, donde el territorio marítimo es más reducido para nosotros, donde tenemos que compartirlo también con otros países en adición a Nicaragua. Somos optimistas desde el trabajo que se ha hecho y de la seriedad de los argumentos que se han presentado, pero también tenemos que entender que esto está sometido a la interpretación de los magistrados de la Corte y, como lo he dicho insistentemente, pues respetaremos su decisión. Bien, y nosotros estaremos transmitiendo, canciller, lo que va a ser el fallo, la lectura del Tribunal Internacional. Nosotros vamos a estar también esperando la reacción de ustedes, canciller, lo más pronto posible, ojalá después de esa resolución, que como decía muy bien Francisco Barahona, es por supuesto la más importante porque tiene que ver con límites marítimos. Muchas gracias a Manuel González por acompañarnos en esta primera parte. Vamos a un corte. Vamos a un corte, tenemos que hacer un corte y ya venimos con más análisis sobre lo que es esta primera resolución y las expectativas sobre la próxima.